Azu, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a jugar al parchís, por lo que vamos veo, a ¿no? jugar, vamos a ver a qué. Positividad. Hoy vamos a hablar de, o nos vas a dar, mejor dicho, trucos para desarrollar nuestra creatividad. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En otras ocasiones hemos hablado de la forma de solucionar distintos problemas, que cuando tenemos varias opciones tenemos más capacidad para elegir, con lo cual más libertad, nos sentimos más capaces, pero claro, hay que desarrollar esa habilidad para poder abrir esas vías de camino, para poder buscar otras vías de las habituales. Si siempre hacemos lo mismo, conseguimos los mismos resultados. ¿Cómo entrenamos a nuestra mente para que desarrolle esa creatividad que nos permita solucionar problemas, que nos permita salir de nuestra zona de confort, que nos permita aprender nuevas habilidades? Pues con cosas muy cotidianas como las que hemos traído hoy, claro. El truco está en rescatar a nuestro niño interior, ese que tenemos ahí, que de Todos pequeños, tenemos, ¿verdad? Fíjate, antes con qué 4 cosas jugábamos, y mira que nos sentimos abuelas diciendo esto, ¿no? Con una caja en mis tiempos nos inventábamos una carroza o nos transportábamos para allá, o era más bonito el envoltorio o jugábamos más con el envoltorio que con el juguete. Hoy por hoy es un poco más complicado porque las nuevas generaciones, entre las consolas y poco más, casi lo tienen todo hecho y no piensan, no desarrollan esta creatividad. Pero todavía tenemos algunos juegos que nos van a permitir el desarrollar esa creatividad infantil y poderla aplicar a la resolución de nuestros problemas cotidianos. Pues estén atentos. Antes de entrar con lo que son jueguitos, que hemos traído algunos, como podrían ocurrirnos muchos otros, la primera pauta a tener en cuenta es empezar a estimular nuestra mente haciendo actividades diferentes. Generalmente tenemos un tipo determinado de hobbies o varias actividades que solemos hacer asiduamente. Pues a quien le gusta el ciclismo, las rutas de montaña, la naturaleza, ir de museos, tal. El probar de forma continua alguna actividad diferente cada X tiempo. Una vez al mes, por ejemplo, pues nunca he ido al teatro, voy a ir al teatro. Pues nunca he ido a clase de zumba en un gimnasio, pues voy a ir. No por el hecho de coger la rutina, que puede estar muy bien, sino por estimular a nuestra mente y que no sea costumbre. Tenemos una cosa que se llama neuroplasticidad, es decir, nuestro cerebro es flexible y si le damos un poco de gimnasia nos va a facilitar un poco esas herramientas que permitan estar activa. Todo este tipo de cositas y la creatividad entre ellas nos va a servir también para prevenir pues enfermedades tan duras como son el Alzheimer, por ejemplo. Estimulamos nuestras neuronas y tenemos en cuenta que tenemos, de momento se han descubierto hasta 7 tipos de inteligencia, aunque en el cole generalmente es la lógico-matemática la que más se trabaja o la que más se desarrolla. Tenemos una inteligencia kinestésica que nos permite aprender a través de los sentidos, del tacto, de la vista, etcétera, etcétera. Tenemos una inteligencia más verbal, está establecida, está reconocida la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, es decir, 7 tipos de inteligencia diferente, 7 caminos diferentes para llegar al aprendizaje, para llegar al conocimiento. Estimulémosles. Entonces, hacer cosas diferentes, hacer lo mismo de forma diferente, es decir, nuestras rutinas, asumirlas de forma diferente. Por ejemplo, ir al trabajo por vías cada día distintas o fijándonos cada día en alguna cosa concreta. ¿Cuántos árboles hay de aquí al final de la calle? O prestar atención a si veo pájaros en la calle o cuántas señales hay o cuántas baldosas hay sueltas. Estamos enseñando a nuestra mente a permanecer activa en todo momento. Otro de los fallos que tenemos a nivel avances tecnológicos, que están muy bien pero nos abotargan, de la misma manera que los niños tienen las consolas, nuestros coches cada vez más hacen las cosas solos. Los limpias van automáticos, las luces van automáticas y eso hace que nuestra mente se acostumbre y casi derivamos esa responsabilidad en el vehículo. Entrenemos a nuestra mente. Está muy bien el regulador, el limitador o demás, pero toda esa responsabilidad que podamos asumir para que nuestra mente permanezca activa nos va a ayudar. Nos hacemos vagos ya, ¿verdad? Pero es que nos acostumbramos. Está bien si utilizamos la mente para otras cosas que nos sean más útiles, pero si simplemente nos acostumbramos a cada vez ejercer menos control sobre nuestra mente y a que sean las máquinas quienes tomen ese poder, estamos perdiendo nuestra capacidad. Por eso luego nos bloqueamos ante los problemas, porque no se nos ocurre. Esto es gimnasia. Cuando decimos siempre, qué fácil desarrollar la creatividad, pues hoy os traigo pautas concretitas para desarrollar esa actividad. Cosas tan curiosas como imaginarnos un problema cotidiano y pensar, ¿cómo lo solucionaría esto mi abuela?
El punto de vista de mi abuela, con lo que sé de mi abuela, con cómo suele reaccionar mi abuela, y a lo mejor no es la mejor solución, pero ella nos ayuda a coger una perspectiva diferente. ¿Cómo solucionaría este problema Rafa Nadal? Con lo que sé de Rafa Nadal, con lo que conozco de Rafa Nadal, ¿qué se le ocurriría? Probablemente nos dé algunas ideas que podamos implementar. ¿Cómo solucionaría este problema Homer Simpson, por ejemplo? ¿Qué es lo que haría? Si unimos esa creatividad a ese humor y buscamos ideas descabelladas, luego incluso a lo mejor podemos unir varias ideas descabelladas que nos permitan desarrollar algo realmente brillante. Así llegan los inventos, ¿no? O los descubrimientos. Otro de los juegos mentales que podemos utilizar, y hasta ahora no hemos utilizado nada físico, no necesitamos invertir nada en desarrollar esa creatividad, es imaginar situaciones totalmente ficticias. Pues por ejemplo, imaginar qué consecuencias tendría nuestra vida diaria si por ejemplo lloviera hacia arriba. Que yo siempre pienso, bragas impermeables, es lo primero que se me ocurre, imagínate. O por ejemplo, si tuviéramos la nariz sobre los ojos, pues a la hora de taparnos, qué bien, que estamos más tapaditos y podemos respirar. O si tuviéramos la cara en la nuca, ¿qué consecuencias podría tener eso? La imaginación despierta de forma continua, con ideas curiosas. Otro juego, y aquí ya empezamos a utilizar objetos cotidianos, es imaginar qué utilidades puede tener un objeto cotidiano. Aquí tenemos una vela, por ejemplo, con olor a vainilla, pues qué otras utilidades se nos ocurren que podemos darle a esta vela. ¿A ti qué se te ocurre, Vero? Yo las velas para encender en casa, para el olor, ¿no? ¿Vale? Para el calor. Algo para lo que no hayas utilizado nunca una vela. Pues ahora mismo no se me ocurre. Por ejemplo, hombre, para hacer decoración para también. hacer decoración, si ponemos unas flores secas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la cera protege el cuero. Hay quien limpia las botas o le da esa capa de cera y no nos lo habíamos parado a pensar en ello. O podríamos también utilizarlo a modo de lacre. Encendemos la vela, lo echamos sobre un papel y con una moneda podemos hacer un sello. Es decir, las manualidades, por ejemplo, a quien se os da bien las manualidades, es un foco de creatividad importante porque lo que hacemos es utilizar objetos cotidianos con otros fines, ¿vale? Entonces todo eso nos va a ayudar a desarrollar esa creatividad, todo lo que sea hacer cosas diferentes cada día o hacer las mismas cosas de forma diferente, fenomenal. Alguna vez hemos hablado de coger el hábito de lavarnos los dientes un día con una mano y otro día con otra mano. Quieras que no, estás favoreciendo la interrelación neuronal que dice que esto no es siempre de la misma manera. ¿Vale? Y ahora además con lo que se llevan las manualidades, la decoración Madre mía, artesanal, que no hay más que de maravilla. No hay más que fijarse en alguno de los grupos de Facebook y es alucinante. Y lo mismo en la cocina, la repostería, la creatividad la tenemos al orden del día. Lo que pasa es que generalmente la vivimos de forma pasiva, nos maravillamos de cosas que hacen otros. Pues coger esa gimnasia mental y poco a poco ir cogiendo el hábito de pensar de forma diferente. Otra cosa sencilla sería pues un juego cotidiano como puede ser el parchís, reinventarnos las normas, es decir, hasta ahora sabemos que si nos comemos una ficha contamos 20, ¿por qué no empezamos a contar 15? O 17, que nos cuesta más contar 17 bueno, yo que creo 20. que lo de reinventar las normas, seguramente que muchos nos están viendo y dicen, bueno, yo ya me las invento. Esto no decíamos de pequeñas, pues en mi casa se juega así, o en mi pueblo se juega así, con la comba, con la cuerda, ¿vale? Pero todo lo que sea diferenciar, o cada vez que entro en casa me cuento 10, pues me voy a contar 5. O voy a jugar desde el color verde, pero con las fichas amarillas, que, ostras, cuesta un poco más mantener la atención, ¿no? O si le damos la vuelta y jugamos a la oca, pues en vez de oca, pues la oca vamos a decidir que cada vez que caigas una oca vas a la oca anterior y además cantas cuacuá. Es decir, se nos pueden ocurrir un montón de ideas totalmente diferentes, ¿vale? Otro que está fenomenal. Estos daditos se llaman los Story Cubes. Son unos dados que en vez de puntitos llevan imágenes. Esto se utiliza mucho en educación, pero también en el ámbito de empresa para desarrollar ideas. De la misma manera que en muchas empresas, cuando quieren hacer una lluvia de ideas, los creativos, sobre todo en campañas de marketing, etcétera, tienen un cajón, ese cajón que todo el mundo tenemos en la cocina o en la entrada, donde cae todo lo que pillamos y te encuentras unas llaves con el camphor de los zapatos, con esa vela que tienes ahí, el mechero de por si se va la luz. Ese cajón es estupendo y es unir ideas que en principio nada tienen que ver. ¿Cómo solucionaría yo el problema que tengo ahora mismo en el cogote con un mechero, un zapato o un tal? En este tema hay dos personas referentes que yo quiero mencionar. Uno es Nacho Recuero,
que es un crack en temas de creatividad, es compañero, socio, amigo, hemos hecho un montón de fregados juntos, entre ellos llevar al cole de Nerea este tipo de actividad y se está desarrollando en las aulas. Y otro, que es de quien bebe Nacho Recuero, es Ismael Pantaleón. Os invito a que lo indaguéis por Facebook y demás, un tío súper cercano, que tiene vídeos colgados con, creo que es Neuronilla, como se llama su página, su proyecto, Ideas sin fin, que lo que hace es, por ejemplo, yo he visto un vídeo en el que tiene un zapato y un sacapuntas para inspirarse a la hora de desarrollar ideas de restaurantes temáticos, con esas ideas, hilar ideas tras ideas. ¿Y pues esto es lo mismo. ¿De qué, por ejemplo, les sirve a los niños en clase? Pues mira, a la hora, por ejemplo, de crear, los niños están acostumbrados a repetir. A la hora de escribir una redacción no nos pasaba siempre de ¿y sobre qué escribo? ¿Y ahora qué cuento? Nos cuesta crear esas historias. Si juegas con elementos lúdicos, lo primero un juego y lo segundo visual, que se sale un poco de y manipulativo, kinestésico, estamos favoreciendo varias vías diferentes de desarrollo de las neuronas, ¿no? Entonces, esto consiste, le podemos dar las versiones que queramos. Desde una misma persona lanza los dados y en función de las imágenes que aparece tengo que construir una historia, a poner un escenario determinado de base, estamos en una isla desierta, un barco ha llegado y entonces aparece no sé el quién, tiran los dados, continúa la historia. O que cada uno de los niños tira un dado y entonces cada uno va sumando la historia intentando recordar lo que han contado los compañeros. Es decir, hay versiones ilimitadas. O que cada frase empiece por la palabra o por la letra, por lo que queramos, y podemos variar la historia de todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Los Story Cubes. Estos son especialmente interesantes. Y luego os he traído también otro juego, bueno, tenemos el 1 que yo creo que de sobra es conocido, ¿no? Pues podemos reinventarnos las normas del 1, pues cuando son todos los colores tenemos que lanzar cada uno 4 cartas, una de cada color. O en esta que te sale que te comes 2, pues en vez de comerte 2 tú, nos vamos a comer todos menos quien la ha sacado. Es decir, un poco pues cada maestrillo tiene su librillo, pero jugar a eso, o simplemente con las cartas, anda que no hemos hecho veces, las cartas no se crearon para crear torres, y a todo el mundo se nos ha ocurrido y alguna vez hemos probado utilizar algo para otra utilidad totalmente diferente para la que fue creada. Todo eso nos vale. Y luego este juego es muy divertido, que más que para la creatividad desarrolla la agilidad mental, la rapidez mental, es el doble. Y nos hemos tirado el verano jugando y es que no nos cansamos. Puede jugar personas de cualquier edad. Se reparten todas las cartas, pinta una y entonces tienes que identificar, en cada imagen hay 8 dibujos y solamente coincide en uno en cada imagen. Entonces tienes que identificar rápidamente cuál es la que se repite. En este caso sería la araña. Y cada uno va montando, va buscando la imagen que se repite dentro de cada patrón, ¿de acuerdo? Una tras otra y gana quien se de descarta. memoria, ¿no? Eso viene muy bien, como bien dices, para todos los perfiles y para todas las edades. Claro, porque además desarrolla, pues a lo mejor te puedes fijar en el color verde rápidamente, hay alguno verde, hay alguno amarillo, hay alguno azul, hay quien se fija por colores, hay quien por descarte. Y es muy divertido también cuando alguien se inventa su propia trampa y encima hay que estar atentos a ver si pillamos a esa persona que ha hecho trampa. Es decir, en el ámbito lúdico, en el ámbito juego, en el ámbito creatividad, casi vale todo. Y el desarrollar esa habilidad, ¿quién no? Yo recuerdo de estudiante que a falta de herramientas te buscas cualquier cosa para solucionar un problema, y me acuerdo que una vez el dobladillo de un pantalón me lo arreglé con una grapadora. Entonces, no está la grapadora para eso, pero en un momento dado el ser resolutivo te va a permitir buscar soluciones rápidas ante problemas determinados, y eso en un momento u otro lo hemos hecho de cualquiera de nosotros. Pues algo tan sencillo, ¿no? Como estas bobadas que realmente nos van a hacer que ante un problema, ¿no? de nuestra vida podamos resolverlo de otra manera o con otra cara también, ¿verdad? Está al alcance absolutamente de todo el mundo. Volvemos a lo mismo. ¿Es fácil ser creativo? ¿Se nace o se hace? Pues todos tenemos cierta base de creativos, todos nacemos con parte de creatividad, algunos más desarrollados otros, pero depende de cada uno el desarrollarlo. Entrenamiento, siempre lo decimos, esto es como el gimnasio, y yo lo que quería era traeros ejemplos baratos, fáciles y sencillos de montarte tu propio gimnasio mental en tu casa, en el trabajo, o para poderlo aplicar de cara a solucionar problemas de cualquier tipo, desde el cajón que se le ha roto la manilla a realmente no sé qué hacer porque mi amiga me ha dicho no sé el qué, no sé, buscar esa inspiración de esta determinada manera, o simplemente entrenamiento mental para evitar que el Alzheimer nos alcance y que nos pille por sorpresa, por ejemplo. Rápido, sencillo, y que simplemente es entrenamiento, y como siempre decimos, y además es lúdico, mucho más agradable el estar haciendo algo para desarrollarnos a título personal y que esta creatividad tenga un sentido de cara a solucionar problemas de cualquier tipo en la vida.
Pues Azu, nos encanta estas clases que nos das y hoy además prácticas para, como bien has dicho al principio, sacar nuestro niño o niña interior. Muy importante, que se nos olvida muchas veces, ese niño interior que es tan sabio, hacerle caso de vez en cuando y ayudarnos de los niños para tomar decisiones. Este es un tema importante. A la hora de tomar decisiones en casa que tienen que ver con la familia, muchas veces los niños no juegan y son miembros de la familia que probablemente tengan ideas desde el rol de niño que pueden ser tremendamente válidos. Invitemos a los niños a participar, a tener voz y voto en según qué decisiones de la familia, súper importante. Azu, gracias de verdad, te esperamos el próximo martes. Muy bien, gracias. Nos vamos unos minutitos a publicidad y después vamos a conocer diferentes rincones de nuestra provincia.